Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y hemos estado dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, los sacramentos en la Iglesia primitiva. Cuál es la importancia que estos tenían, cuáles eran los ritos, qué significaban, cuál era qué realizaban en la vida del creyente los sacramentos. Y concretamente hemos estado dialogando con todos ustedes los sacramentos de la iniciación cristiana. Hemos hablado profundamente del bautismo y últimamente estábamos hablando del sacramento de la confirmación. Hoy comenzamos a hablar de la Eucaristía y cuáles son los ritos que integran el sacramento de la Eucaristía en la iglesia primitiva, teniendo en cuenta que en la iniciación cristiana, que tenía lugar la noche de Pascua, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía formaban un todo unitario que venía a ser la introducción del neófito en la vida de la iglesia. Igualmente en la catequesis destinada a explicar a los nuevos cristianos los sacramentos recibidos, estos tres sacramentos aparecen uno tras otro en sucesión inmediata. La Eucaristía comienza con la procesión de los neobautizados desde el bautiterio a la iglesia, donde tiene lugar la preparación de las ofrendas. Desaparece, por tanto, toda la primera parte de la misa con su conjunto de lecturas. Aquí nos situamos en el marco de la iniciación cristiana. Un comentario de la primera parte de la misa puede verse en el libro La Jerarquía Eclesiástica del Pseudo Dionisio, la única de nuestras catequesis que considera la Eucaristía en el marco de las misas ordinarias. Aún así reducida, la Eucaristía comprende tres partes principales. En primer lugar, una preparación llamada ofertorio. A continuación, el sacrificio eucarístico propiamente dicho, constituido por la gran oración de acción de gracias pronunciada sobre los elementos del pan y del vino. Y por fin, la distribución de los elementos consagrados a la comunidad de los fieles. Procederemos aquí como en estudio de los otros sacramentos. Comenzaremos por describir los ritos iniciales, indicando sus simbolismos. Luego investigaremos el significado de estos ritos, relacionándolo con las figuras del Antiguo Testamento. Si examinamos las principales catequesis eucarísticas, vemos que son dos los temas principales utilizados constantemente para expresar el sentido primario del sacramento. La misa es una representación sacramental del sacrificio de la cruz y al mismo tiempo una participación sacramental en la liturgia celeste. Estos dos temas fundamentales invaden toda la liturgia eucarística, destacando principalmente con ocasión de lo que es su centro vital, la oración consacratoria. Ya desde el comienzo de la liturgia, son ellos los que determinan la interpretación de los diversos ritos. El tema de la muerte y resurrección sitúa la Eucaristía en la prolongación de los otros sacramentos. Podría decirse que toda la iniciación cristiana es participación en la muerte y resurrección de Cristo. El tema de la liturgia celeste, por el contrario, introduce un aspecto nuevo, insinuado ya en la unción crismal, último rito que precede a la Eucaristía. Como hemos observado, la liturgia bautismal ha hecho desfilar ante nosotros los temas de la creación, el paraíso, la circuncisión, la alianza, la salida de Egipto, la dignidad real, es decir, la trayectoria del Antiguo Testamento. La Eucaristía, por su parte,
parece coincidir con otros aspectos distintos, el culto sacerdotal. Tales temas aparecen desde el comienzo. Después del bautismo en la noche pascual, los neófitos, vestidos de blanco y con un cirio en la mano, forman una procesión para ir desde el bautisterio a la iglesia, donde participarán por primera vez en los misterios. San Ambrosio evoca frecuentemente este solemne momento en el que el neófito penetra en el santuario al término de la larga espera cuaresmal. Citamos: el pueblo purificado y enriquecido con dones eminentes, el bautismo y la confirmación, se pone en marcha hacia los altares diciendo: me acercaré al altar de Dios, del Dios que alegra mi juventud, libre de las lacras del antiguo error, renovado en la juventud del águila, se apresura a acudir a este celestial banquete. Entra y al ver el santo altar preparado exclama: pusiste ante mí una mesa. Esta primera ceremonia comprende, pues, 2 etapas: la procesión y la entrada. Y San Ambrosio comenta la primera parte con el Salmo 42 y la segunda con el Salmo 22. Parece en efecto que dichos salmos se cantaban en ese momento. El primero es el Salmo Judícame, que en la liturgia romana sigue siendo actualmente el salmo del introito, canto de entrada. El segundo, como veremos, ocupa un lugar destacado en la liturgia de la iniciación cristiana. La Eucaristía es presentada desde el comienzo como el banquete celeste. La entrada en la iglesia terrestre es figura de la entrada en el santuario celeste. Citamos: se ponen en camino hacia el altar. Los ángeles les contemplan, les han visto iniciar la marcha, han visto que su aspecto antes miserable se torna de pronto resplandeciente. Gregorio de Nacianzo explica el simbolismo de esta procesión como figura de la entrada en el santuario celeste, inspirándose en la parábola escatológica de las vírgenes prudentes. Citamos: la estacio harás inmediatamente después del bautismo. Ante la gran cátedra es prefiguración de la gloria celeste. El canto de los salmos con que será recibido es preludio de los himnos del cielo. Los cirios que llevarás en las manos son el sacramento, el misterión del luminoso cortejo celeste que nos acompañará hasta llegar al esposo. Almas luminosas y vírgenes con los cirios luminosos de la fe. Todos los detalles del rito, los salmos, la procesión, los cirios, son interpretados en relación con la liturgia celeste. Según la visión de Gregorio, la noche pascual desemboca en la eternidad. Eternidad en la que se encuentran ya los bautizados. Los que han recibido el bautismo ya han entrado en la eternidad. Se desvanecen las fronteras entre los mundos terrestres y celestes. Y los bautizados, unidos a los ángeles, van a participar en la liturgia del cielo. Una vez dentro del santuario, contemplan por primera vez los misterios ocultos. Te has acercado al altar, has contemplado cosas que antes no había visto, has comenzado a ver la luz de los sacramentos. Comienza aquí una segunda parte de la liturgia, la preparación de las ofrendas sobre el altar hecha por los diáconos. Ante los ojos del neobautizado se presenta un espectáculo
en que pueden distinguirse tres elementos: el altar, los diáconos y la preparación. Todo ello figura de las realidades celestes. Ambrosio explica brevemente el significado del altar. El altar es figura del cuerpo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Y Cirilo de Alejandría dirá más audazmente: Cristo es el altar, la ofrenda y el sacerdote. Este simbolismo del altar lo desarrolla el pseudo Dionisio a propósito de la consagración del altar con los santos óleos. Citamos: las más santas prescripciones sacramentales imponen para la consagración del altar de los divinos sacrificios piadosas efusiones de óleo santo. Y ya que la consagración jerárquica de las divinas inteligencias se realiza sobre Jesús mismo, altar perfectamente divino de nuestros sacrificios, consideremos este altar de los divinos sacrificios con una mirada que no es de este mundo. Es en efecto Jesús Santísimo quien se ofrece por nosotros y nos dispensa la plenitud de su propia consagración. Los diáconos que disponen las ofrendas sobre el altar son figuras de los ángeles. Semejante paralelismo entre ministros visibles e invisibles de sacramento aparecía ya en Dídimo con ocasión del bautismo, Dídimo el ciego. Citamos: en el plano visible, la piscina engendra nuestro cuerpo visible por el ministerio de los sacerdotes. En el plano invisible, el Espíritu de Dios, invisible a toda inteligencia, sumerge en sí mismo, sumerge en el bautismo y regenera a la vez nuestro cuerpo y nuestra alma con la asistencia de los ángeles. Vamos a seguir profundizando en este tema tan interesante, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se separen de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos profundizando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, en la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía en la iglesia primitiva. Y como hemos dicho al iniciar este programa, que la Eucaristía era la tercera parte en la noche pascual de los sacramentos de la iniciación cristiana. Primero, el bautismo, luego la confirmación y por último, mediante una procesión, ingresaban en la iglesia para realizar el sacramento de la Eucaristía, que, como hemos estado explicando, ya era no solamente una realidad visible, sino que participábamos de la liturgia celeste, de la realidad invisible mediante este sacramento. Pues dice Teodoro de Monsuecia: los diáconos en el ofertorio son figuras de los ángeles. Por medio de los diáconos que sirven en el altar, llegamos a formarnos la idea de las potencias invisibles que intervienen en esta liturgia inefable. Ellos llevan y disponen sobre el altar santo el sacrificio o las figuras del sacrificio. De igual modo que el altar es la figura de Cristo, ofreciéndose perpetuamente al Padre en el santuario celeste, así los diáconos representan a los ángeles que asisten a esta liturgia celestial, de donde resulta que el sacrificio eucarístico es sacramento del sacrificio celeste. Y lo mismo que Cristo está presente bajo el símbolo del altar, están realmente presentes los ángeles en el trasfondo de la liturgia visible.
En esta presencia de los ángeles en torno a la liturgia eucarística, insisten a menudo los escritores del siglo IV, citamos, los ángeles rodean el sacerdote. Todo el santuario y el espacio que circunda el altar están ocupados por las potencias celestes para honrar al que está presente sobre el altar. Y tal presencia indica que el sacrificio eucarístico es una participación sacramental en el único sacrificio celeste. En cuanto al rito de la preparación de las ofrendas, Ambrosio alude a él sin explicarlo. Citamos: te has acercado al altar, has visto los símbolos santos sobre él colocados y te has sorprendido ante esta criatura que es, no obstante, una criatura común y familiar. Solo Teodoro de Monsuecia dará al rito una interpretación simbólica, descubriendo en esa preparación una figura de los elementos preliminares de la pasión y de la resurrección, según una línea interpretativa que pasará luego a la mistagogia oriental. La mistagogia oriental se trata de los sacramentos que son explicados después de haber recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. A eso se le llama catequesis mistagógica, porque son mistagogia los sacramentos que eran considerados misterio de Dios. Por tanto, en esta figura, escribe Teodoro, hemos de ver ahora a Cristo conducido, yendo a su pasión y extendido sobre el altar para ser inmolado. En efecto, cuando en los vasos sagrados, en las patenas y en los cálices, aparece la oblación que va a ser presentada, debe pensar que quien aparece es Cristo, nuestro Señor, conducido a su pasión. Sin embargo, se da una diferencia con respecto a la pasión. Mientras allí eran los judíos culpables quienes conducían a Cristo, en la figura de nuestra salvación no puede haber semejanzas indignas. Según esto, los diáconos que presentan la ofrenda no representan a los judíos, sino a los ángeles. Debe ver en los diáconos que traen las hostias para la oblación una imagen de las potencias invisibles en servicio. Y por otra parte, las potencias invisibles también presentes en el momento de la pasión, ejerciendo su ministerio, ya que entonces se le apareció un ángel para consolarlo. Obsérvese que en los dos temas, memorial de la pasión y liturgia celeste, se funden una simbólica común. Y Teodoro insiste en esa simbólica. Citamos: y cuando ello habla, han traído los ángeles, colocan la oblación sobre el altar para el perfecto cumplimiento de la pasión. Así creemos a este respecto que Cristo es colocado sobre el altar como una especie de tumba tras haber sufrido la pasión. Por eso la acción de los diáconos que extiende los manteles sobre el altar vienen a ser una alusión a los lienzos de la sepultura y a los que una vez depositados permanecen a ambos lados agitando el aire por encima del cuerpo santo, que son figuras de los ángeles, que durante todo el tiempo que Cristo estuvo muerto, permanecieron junto a él en su honor hasta que lo vieron resucitar. Así pues, la noche pascual, aniversario de la resurrección, Teodoro descubre tras los gestos de los diáconos a los ángeles solícitos en torno al cual
el cuerpo de Cristo colocado en el sepulcro. Y a la preparación de las ofrendas siguen dos ritos que suelen comentar todas las catequesis del lavatorio de las manos y el ósculo de la paz. El ósculo de la paz es el signo, es el gesto que realizamos en la Eucaristía y que le llamamos el abrazo de la paz. En este orden comenta Cirilo de Jerusalén, al revés que Teodoro de Monsuecia y del pseudo Dionisio. Refiriéndose al primero, Cirilo dice: ha visto cómo el diácono presenta a los ministros y a los sacerdotes que rodean el altar de Dios el agua para lavarse las manos. Y esto no en atención a una piedad corporal. El lavatorio de las manos significa que deben estar limpios de todo pecado y de toda indignidad, siendo las manos símbolo de la actividad. Al lavarla aludimos a la pureza e inocencia de nuestras obras. Semejante es el comentario del pseudo Dionisio. Gracias a esta purificación de las extremidades, permaneciendo a la pura perfección de su conformidad con Dios, podrá él entregarse generosamente a ocupaciones de orden inferior, con plena invulnerabilidad ante los ataques de la impureza. Más importante es el ósculo de la paz. Citamos. A continuación escribe Cirilo: el diácono exclama: abracémonos y démonos el ósculo. No crea que se trata del ósculo que suelen darse los amigos cuando se encuentran en el ágora. No es eso. Este ósculo une a las almas entre sí, disipa todo resentimiento. El beso es signo de la unión entre las almas. De ahí que el Señor haya dicho: si al llevar a tu ofrenda al altar recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve antes a reconciliarte con él. Y San Agustín, explicando los ritos sacramentales a los neobautizados, dice en uno de sus sermones de Pascua: después de esto se dice, la paz sea con ustedes. A los que dicen los labios, exista también en tu corazón. Que la paz del Señor me la acompañe siempre a todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Que siempre podamos darnos y comunicarnos el ósculo de la paz de Cristo Jesús. Que le bendiga.